Muy bien, entonces vamos a hablar de la parte conceptual de lo que es el diodo, ¿sí? Básicamente, el diodo es un componente el cual permite la circulación de la corriente en un solo sentido. ¿A qué se refiere? El diodo, por ejemplo, si tú tienes un diodo, va a circular en un solo sentido, no va a circular si lo pones del lado contrario, entonces no va a circular para nada lo que es la corriente, ¿no? Está compuesto de un lado que se llama ánodo y de otro lado que se llama cátodo. El ánodo es el lado positivo y el cátodo podría decirse que es el lado negativo. Esta es la simbología de lo que es el diodo. Cuando nosotros utilizamos un diodo, entonces circulamos la corriente siempre de positivo a negativo y el voltaje siempre va a circular en el sentido contrario. Ahora, eh, en este caso, si nosotros tenemos un voltaje igual a cero, entonces, y la corriente es mayor que cero, entonces, en este caso, el valor de la resistencia es cero, ¿no es cierto? Por los valores que nosotros tenemos. Por lo tanto, está circulando el 100% de la corriente, el 100% de la corriente. Ahora, por ejemplo, si nuestro voltaje, al contrario, es menor que cero y la corriente es igual que cero, es decir, no existe corriente y tenemos un voltaje negativo, entonces la resistencia es infinita. Entonces, ¿esto qué significa? Que va a tener una resistencia tan alta que el valor de la circulación de la corriente entonces no se va a dar. Un diodo está compuesto por dos secciones, una de tipo N y una de tipo P. Ya, entonces, esto es fácil un poquito para nosotros como para darnos cuenta de forma memotécnica. El lado N es el lado negativo y el lado P es el lado positivo. Podemos tener, digamos, diferentes tipos de diodo. Podemos tener uno de tipo vertical que tiene dos terminales y otro de tipo plano. Ya. En cuanto a lo que es la formación que nosotros tenemos en lo que es el diodo, cómo está compuesto, tiene dos zonas, una de tipo P y otra de tipo N. En lo que es la zona de tipo P, entonces tenemos, por ejemplo, por así decirlo, mayormente los denominados huecos. Y en la parte N tenemos mayormente la parte de electrones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso tenemos ambas zonas separadas por una barrera intermedia y en este caso, como ustedes saben, en los componentes químicos necesitan una excitación para realizar lo que es la parte del movimiento, tanto de electrones como de lo que es la parte de huecos, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una excitación en lo que es la parte negativa, entonces los electrones son los que se van a mover. Si tenemos una excitación en la parte positiva, entonces los huecos son los que van a empezar a moverse para que exista mayor atracción hacia el lado de los electrones, ¿no? Entonces, de esa manera podemos utilizar diferentes materiales en lo que son los diodos. Puede ser, por ejemplo, lo que son los diodos de silicio, pueden existir, por ejemplo, los que son los diodos de germanio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de elementos que conforman lo que es un diodo. Ahora, acá tenemos un pequeño ejemplo en lo que es la parte de huecos y lo que es la parte de electrones. En la barrera de medio, sí, lo que nosotros tenemos en donde están los huecos son los electrones, ¿no es cierto? Unos cuantos electrones y donde están los electrones tenemos unos cuantos huecos. Entonces, cuando comienza a circular lo que es la corriente, entonces ve hacia qué lado se está circulando esta corriente, hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Y de acuerdo a eso, entonces podemos obtener, digamos, mayor cantidad de huecos o mayor cantidad de electrones. Entonces, acá lo que nosotros vemos es una pequeña gráfica relacionada con lo que es el movimiento de la parte positiva y lo que es el movimiento de lo que es la parte negativa. Si nosotros tenemos varios electrones y tenemos un solo hueco, entonces acá es, por ejemplo, acá
la circulación que tienen los mismos de forma interna, tal como se ve en el gráfico, entonces van a ir intercambiando, ¿no es cierto? Cuando yo voy a ver, es como un imán. Si yo veo una atracción de un polo a otro, entonces me voy a ir hacia donde me atrae. Entonces, eso es lo que sucede de forma interna en lo que son los diodos. ¿Ya? Entonces, a toda esta situación que nosotros tenemos, cuando nosotros añadimos lo que es la parte del voltaje, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tengo un voltaje, entonces la conexión que yo voy a tener hacia el lado positivo y va a ir circulando a través del diodo, entonces estos iones se quedan inmóviles, ¿no? Entonces van a quedarse de acuerdo a la polarización que nosotros tenemos. Por lo tanto, el valor que nosotros vamos a obtener, por ejemplo, en este caso es de acuerdo a la zona en la cual nos encontremos. Si va a ser del lado positivo o si va a ser del lado negativo, el cual nos va a permitir ver la circulación de la corriente del diodo como tal. En la polarización directa, más de forma gráfica, podemos visualizarlo de la siguiente manera. La parte de positiva, ¿sí? Va a circular de tal manera que los huecos se van a ir moviendo. Y la parte negativa va a ser lo mismo con los electrones. Entonces, esto va a ser como que los negativos se van al lado de los positivos y los positivos al lado de los negativos y va a existir una circulación de forma interna, de tal manera que esa barrera que está en medio va a desaparecer y van a circular la mayor cantidad de corriente posible en este caso. En pocas palabras, ¿a qué se refiere polarización directa? Se refiere a la circulación de corriente a través del diodo. Polarización inversa. ¿A qué se refiere la polarización inversa? Es cuando nosotros conectamos, digámoslo de una forma sencilla, el negativo de la fuente con el positivo del diodo. Entonces, ¿esto qué va a suceder? Va a tener cierta atracción, pero sí hacia la fuente de alimentación. Entonces, van a irse los huecos y los electrones a los extremos de tal manera que no se va a romper esta barrera y se van a quedar, digámoslo así, en la parte de los terminales acumulados y no va a existir circulación de corriente, ¿sí? Acá lo que nosotros podemos visualizar básicamente es una curva característica que nosotros tenemos en cuanto a lo que es la tensión y la corriente. La corriente es digamos, el componente vertical y el voltaje es el componente horizontal. Entonces, pero para ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve a mí esta gráfica? ¿En qué me ayuda? Bueno, nos ayuda básicamente a predecir cómo nosotros vamos a utilizar este componente, ¿sí? Cómo vamos a utilizarlo en el momento de realizar la parte práctica, digamos, si estamos polarizando de forma directa, si estamos polarizando de forma inversa, cuál sería, digamos, el funcionamiento del diodo como tal que yo tengo. Y esta gráfica también, jóvenes, nos va a ayudar también a predecir cómo nosotros vamos a trabajar con lo que llamamos hojas de datos. Y eso es, digamos, un poquito lo que hoy día vamos a hacer, la parte práctica, para predecir, por ejemplo, nosotros, si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros nos han vendido las resistencias nos venden por colores, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con otros componentes? Digamos, cuando nosotros queremos comprar un diodo, entonces le vamos a decir, a ver, véndame un diodo, pero el vendedor te va a decir, a ver, ¿qué código te va a decir? ¿Qué código necesitas? O para qué material, o, es decir, ¿quieres de silicio o quieres de germanio? Te va a preguntar si quieres un diodo Zener, de cuántos voltios, te va a preguntar, digamos, si quieres uno común, uno de alta corriente. O sea, existen tantos componentes que hoy en día se visualizan para los diferentes usos que al finalizar, cuando tú llegas
a la tienda, entonces ya tienes que ir con todas estas características, porque si no lo haces, entonces ese momento te das cuenta y no vas a saber qué comprar, ¿no es cierto? Entonces, esos detalles son bien importantes. Ahora, esta curva, ¿cómo se lee? Acá, la primera parte, ¿sí? La parte superior es lo que se denomina polarización directa. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tenemos un voltaje bastante, digamos, tenemos que un valor de voltaje. A medida que avanzamos con lo que es el valor del voltaje, la corriente llega a un momento en el que sube de golpe, sube de forma exponencial. Es decir, que en este caso el diodo nos sirve para maximizar la cantidad de corriente que nosotros llegamos a tener, ¿no? Entonces podemos ampliar la corriente que tenemos. Ahora, ¿qué sucede en lo que es la polarización inversa? Lo mismo, tenemos un voltaje de valor negativo, ¿sí? De valor negativo, pero en este caso la corriente va a bajar de tal manera que va a llegar a un punto a desaparecer, ¿sí? Entonces, a eso se denomina lo que es polarización inversa. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando nosotros queremos activar un diodo, tenemos que tener, ¿sí? Tenemos que tener un voltaje por encima de los 0.7 voltios para lo que son diodos de silicio, ¿ya? A ver, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros vemos cualquier componente, tenemos siempre que ver con cuál es el voltaje de arranque, se denomina. Cuando yo les pregunte cuánto de voltaje necesito para que funcione mi diodo, entonces ustedes tienen que decirme esto. Mínimamente necesito 0.7 voltios para que este diodo pueda llegar a polarizarse. ¿Ya? Entonces, vamos a visualizar lo siguiente, ¿ya? Algunas de las características, por ejemplo, que tenemos es que las corrientes que nosotros tenemos es la corriente directa y lo que es también la tensión de ruptura, ¿ya? Entonces, en esta parte, para hacer un poquito el apoyo correspondiente a lo que es, a lo que es a lo que es la asignatura como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro buscador, ¿sí? Vamos a agarrar nuestro buscador y lo que vamos a hacer es realizar un pequeño trabajito que quiero que ustedes lo hagan para que visualicen también esta sección, ¿no? Van a poner, por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo acá. Y esta operación, por favor, háganlo todos. Van a escribir en su buscador o en el Google, no sé si estoy compartiendo. Ah, estoy compartiendo, está perfecto. En el buscador me van a poner, por ejemplo, datasheet, así tal cual, datasheet 1N4007. 1N4007. Luego les voy a explicar de qué se trata. Les van a aparecer una serie de datos, ¿sí? Una serie de datos y ustedes se van a meter a al que dice alldatasheet.es, ¿ya? Se van a meter a ese, alldatasheet.es y está en un documento PDF, ¿ya? Ingresen a ese documento y descárguenlo, por favor, ya sea en su computadora, ya sea en su celular. Descarguen ese dato. 2 minutitos, por favor, para eso. Y como parte de su participación, algo bien facilito, ¿no? Entonces, descargan, visualizan la página y me muestran una capturita de pantalla, ya saben, con su nombre. Les voy a dar un par de minutitos para que lo hagan y lo suban también al grupo y eso también va a ser como parte de la participación, ¿no? Y ahorita vamos a ir interpretando eso. Necesito que tengan esa hoja a mano para que
para que podamos ver algunas características en cuanto yo les esté explicando algunos elementos que enseguida vamos a mostrarles, ¿no? Descarguen, por favor, chicos, este que dice alldatasheet.es, ¿ya? Descárguenlo. Les doy 2 minutitos. Es 8:53 hasta 8:55 y me lo suben a lo que es el WhatsApp.
Ok. Bueno, me siguen mandando todavía algunos sus documentos. Sí, básicamente cuando nosotros tenemos esta página, entonces lo primero que hacemos es descargar, ¿no? Entonces, aquellos que todavía no lo descargaron, pueden ahí visualizar. Les va a salir una serie de documentos. Esto lo vamos a descargar así para mostrarles también a ustedes, ¿no? Ok, ya hemos descargado. Ahí ya lo tenemos listo. Muy bien. Entonces, ¿para qué hemos hecho la descarga de este documento? Ustedes dirán, ¿para qué nos sirve y por qué hemos puesto esto? Entonces, acá, por ejemplo, el código que yo les acabo de dar es de un diodo de silicio común y corriente. Es el diodo que nos venden en la tienda. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar de forma simultánea. Seguramente ustedes han encontrado una serie de páginas relacionadas con este documento. Ahora, pero lo que nos interesa a nosotros como tal es realizar algunas comparaciones de lo que son estos diodos, ¿ya? Y en este caso, a ver, vamos a compartir con cámara, ¿ya? Ok, vamos a dejar de compartir la pantalla. Ya, muy bien. Ahí está. Ahora acá, chicos, en este caso, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Cuando hemos desarmado nuestro cargadorcito, hemos visto acá los dioditos. Estos diodos, por ejemplo, son esos diodos que acabamos de buscar en lo que es nuestro documento. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Todos los componentes, absolutamente todos, siempre van a encontrar con un código. Entonces, el código de este diodo, ¿sí? Es el 1N4007, ¿sí? Con ese código lo van a encontrar y estos son los dioditos que ustedes les van a vender, ¿ya? Eso les van a vender en cualquier tienda de electrónica. Ahora, a ver, les voy a mostrar físicamente. Ay, ¿dónde están mis dioditos? Se han perdido. Ay, se perdió mi diodo. Ya. Algo que también quiero mostrarles acá, por ejemplo, en esta parte, ustedes también van a ver al lado, generalmente cuando ven, tienen una plaquita de un cargador, van a ver alrededor lo que es otro tipo de diodos que son de color cristalino y tienen un fondo de color naranja y con una línea color negra, ¿ya? Estos son los denominados diodos Zener. En otro momento vamos a hablar de eso. Por el momento simplemente quiero que reconozcan físicamente. La parte física en la cual nosotros reconocemos, les había dicho que tienen un lado P y un lado N. Entonces, para identificar el lado P y N, entonces lo que pasa es con estos componentes es que tienen una franja de color diferente. En este caso, normalmente los diodos son de color negro y la franja para distinguir el ánodo del cátodo es una franja blanca, ¿ya? ¿Y qué nos indica, por así decirlo, el lado negativo en el cual nosotros tenemos del diodo? El que nos permite la circulación de la corriente en un solo sentido. Ahora también tenemos estos diodos que tal vez ustedes ya los conocen bastante bien. Son los diodos LED, ya, los diodos LED. Físicamente se ven así, ¿no es cierto? Estos tienen un pin más largo y un pin más corto. Es justamente para identificar tanto el ánodo como el cátodo. Y en forma interna, igual, tiene una parte en la cual es más gruesa que la otra. Estos dos elementos nos permiten identificar de la misma manera cuál es el ánodo y el cátodo. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir un poquito con la teoría, ¿sí? Vamos a seguir un poco con la teoría para explicarles posteriormente cómo deberíamos de hacer la medición en nuestro multímetro. Si ustedes tienen un multímetro a mano, entonces ideal para que
lo puedan visualizar, ¿no? No es necesario que tengan el componente, basta con que identifiquen lo que es en el multímetro y ya posteriormente yo les voy a explicar cómo deberíamos de hacer en la parte práctica, ¿ya? Y la siguiente semana directamente ya lo vamos a hacer con la parte práctica y de esa manera ya podamos también nosotros realizar esta parte, ¿no? Y que nosotros con los componentes que ya tengamos a la mano, entonces podamos también ver cómo funciona todos estos detalles. Algo que es bien importante, cuando nosotros no conozcamos los orígenes de ciertos componentes, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre es acudir a lo que llamamos el datasheet. Ustedes dirán, ¿pero qué es el datasheet en forma general? Es lo que normalmente se conoce como hojas de datos. Las hojas de datos que cuando nosotros vamos a ir viendo cualquier componente, entonces todos los componentes tienen su hoja de datos. En esta hoja nos dan las características de voltajes, corrientes, potencias que se utilizan en cada dispositivo, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven, qué sé yo, un microcontrolador X y no sepan cómo son sus pines, cómo se utilizan, cuánto de corriente debe utilizar para uno de estos dispositivos y que no se dañen. Entonces, lo que siempre tienen que hacer ustedes es buscar el datasheet de ese componente, ¿no? No solamente para los diodos, sino para cualquier componente que nosotros tengamos. Ahora, vamos a empezar a leer el datasheet de este componente en forma específica. A ver, vamos a ver. Normalmente, chicos, normalmente vienen en inglés, pero obviamente que hay algunas versiones que están en español y funcionan de la misma manera. Entonces, si ustedes pueden conseguir algunos datasheets en español, perfecto, muy bien. Pero si no, entonces a veces no encontramos de todos los componentes en español, entonces vamos a tener nomás que repasar un poquito del inglés para entender también esta hoja de datos. Acá, por ejemplo, ¿sí? El 1N4001 hasta el 4007. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, tú vas a la tienda de electrónica y le dices, deme el 1N4001. Entonces, no, no tengo, solo tengo el 4005, digamos. No, le estoy dando un ejemplo. Entonces tú piensas dos veces y dices, ahora compro o no compro. Entonces, esta hoja de datos, ¿qué significa? Que tú, el componente que utilices desde 4001 hasta el 4007 tienen características similares, ¿sí? Funcionan de una forma similar. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber. Ahora, acá normalmente hay una sección en la que tiene una característica específica, como en este caso. Tal vez no todas las hojas de datos lo tengan, pero fíjense, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Alguien me dice ahí? 1.0. Dice, ¿no es cierto? ¿Qué significará eso? ¿Alguien sabe? Amperios. Amperios, exacto. Eso significa que este diodo maneja hasta 1 amperio. Eso nos dice. Ahora, acá normalmente siempre nos van a dar las características físicas del componente, es decir, cómo se ve, ¿no? Entonces tiene dos terminales y tiene una franja de color oscuro en un sitio, ¿ya? Entonces también nos dice las características de la misma. Entonces acá nos dice, por ejemplo, cuánto es la capacidad de voltaje máximo y el voltaje, ¿no es cierto? En este caso dice lo máximo que puede aguantar es hasta 30 amperios, pero ¿bajo qué condiciones? Seguramente más adelante lo vamos a ir viendo. Tiene un plástico, tiene una relación de rango entre de 94 voltios aproximadamente. La parte mecánica, digamos, es decir, digamos, cuál es el material externo, cuál es el peso, etcétera. En algunos casos, chicos, es importante hasta el peso, porque imagínense que ustedes necesitan armar un dispositivo aéreo.
Entonces, para el dispositivo aéreo, ustedes siempre saben que la parte del peso es bien importante porque tiene que estar equilibrado. Por esa razón, en muchos de los componentes ustedes también van a encontrar el peso aproximado de este componente. O inclusive cuando ustedes arman algún robot, ¿no es cierto? Y que la carcasa que ustedes utilicen entonces sea resistente a todo el peso acumulado por estos componentes. O sea, cuando nosotros hacemos, perdón, un circuito completo, llamémoslo así, y esto tiene fines externos, es decir, que nosotros no vamos a estar conectados con nuestra fuente de alimentación en ese instante y necesitamos una fuente de alimentación externa. Entonces tenemos que tomar en cuenta cada uno de los datos que nos dan acá. Perdón. Normalmente cuando nosotros tenemos lo que es un, un componente de este tipo, entonces siempre nos van a dar los rangos en los cuales se maneja el componente como tal. Ejemplo, nosotros tenemos que estar en una temperatura ambiente aproximadamente de 25 grados centígrados y en todos los componentes mayormente nos van a dar eso, ¿ya? Nos van a dar que ese dato, ¿sí? Ese dato es el más importante para que nosotros lo podamos mostrar. Em, por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, aquí tenemos el rango desde el 1N 4001 hasta el 4007. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre cada uno de estos componentes? Acá está. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del voltaje de tipo DC que nosotros vamos a utilizar en el diodo, entonces normalmente está dado en el 1N4001 entre 50 voltios y el 1N4007 hasta 1000 voltios. O sea, ese es el rango que se maneja y acá nos está mostrando la cantidad de datos. El voltaje RMS, ¿sí? El voltaje RMS de la misma manera, ¿no? El 4001 maneja 35 voltios y el 4007 maneja hasta 700 voltios. Entonces, todos estos datos nos sirven a nosotros en el momento de armar un circuito determinado. Ahora, también no nos olvidemos que nosotros manejamos una corriente máxima, dice acá, ¿no es cierto? Una corriente de salida, por eso te dice IO, de 1 amperio. 1 amperio. Eso es lo máximo que podemos manejar como corriente de salida, tomando en cuenta una temperatura de referencia hasta de 75 grados centígrados. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta también, chicos jóvenes, es que cuando nosotros conectamos, por ejemplo, y a ustedes seguro les ha pasado, cuando tú conectas, por ejemplo, tu cargador de celular y tu batería está descargada, entonces esperas un tiempo a que cargue, ¿no es cierto? Si tú tocas el cargador, entonces eh, al principio está frío, pero a medida que va cargando a tu componente, va a empezar a calentar, ¿sí? Va a empezar a calentar. Esto no significa que se está dañando o que algo está funcionando mal. Simplemente que como está haciendo mucho más esfuerzo tu cargador al momento de realizar la conexión con tu celular, ¿no es cierto? Al alimentarlo. Entonces está haciendo un esfuerzo en el cual está circulando la máxima corriente por todos los componentes, de tal manera que sí o sí va a llegar un punto en el que va a empezar a calentarse todos los componentes, o sea, va a elevarse de temperatura. ¿Ya? Y eso es normal, tampoco no se preocupen de esa parte, a menos que sea demasiado alta la temperatura, como que el componente no pueda soportar. 75 grados es una temperatura típica también para los componentes. O sea, normalmente suben hasta temperatura hasta 100 grados. Sí, hasta 100 grados es lo que normalmente soportan cada uno de los componentes. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta.
¿sí? Y también tenemos otras características de lo que son las corrientes, de lo que son los voltajes, y acá, ¿no es cierto? Podemos visualizar en ese sentido todos y cada uno de estos datos, tanto de lo que es voltajes y corrientes de tipo DC como es de tipo AC. En este caso, jóvenes, y lo vamos a ver más adelante, em, este componente que es el diodo, ¿cuál es la función principal que tiene? ¿En qué es lo que más que todo se utiliza? Se utiliza como un diodo rectificador, es decir, que nosotros podemos convertir señales alternas en señales continuas. Eso es lo que podemos hacer con un diodo rectificador. Y más adelante, igual, cuando les dé los laboratorios, eso también es lo que les voy a pedir, ¿no? Entonces, que realicemos una conversión entre lo que es los diodos, ¿no? Para que nos muestre señales de tipo alterna principalmente y posteriormente nos muestre señales de tipo continuo. Acá, por ejemplo, las temperaturas de trabajo que nosotros tenemos en las cuales operan el diodo es aproximadamente desde menos 65 grados hasta 175 grados. Ahora, acá un ejemplo muy visual que nosotros podemos tener. A ver, les voy a preguntar a ustedes para ver si dentro de su experiencia les ha pasado, ¿no? Nosotros normalmente vivimos en un ambiente mayormente frío, digámoslo así. ¿Alguna vez ustedes han experimentado en llevar ya sea su computadora o llevar su celular, digamos, a un lugar mucho más cálido como es Beni, Los Yungas, Santa Cruz? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Funciona de la misma manera que acá? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Cómo es lo que ha funcionado en otros sitios donde la temperatura y la humedad es mucho más alta? A ver, tal vez alguien nos quiere contar su experiencia. ¿Nadie, chicos? ¿Alguien ha viajado a estos lugares y ha tenido alguna observación tal vez en el momento de utilizar ya sea su celular o su computadora? A ver, los escucho. Inge, A ver, dime. tal vez una parte antes, yo estaba viajando estos últimos tiempos, entonces la diferencia, como decían, un ejemplo estaba dando de los celulares. Entonces, en la altura en donde que es más frío, entonces la batería se descarga más rápido. Ya donde que es más cálido, entonces la batería dura de lo que duraba en la temperatura del frío. Ya, ok, muy bien. A ver, ¿qué observación más tienes? O alguien más, tal vez alguna otra observación adicional. Muy bien lo que dice su compañero, ¿no? Dice que acá la carga se descarga más rápido el teléfono móvil, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos pueden decir, chicos? Mm, nada. Ya. A ver, una observación que yo les puedo mencionar, por ejemplo, respecto a la parte de temperaturas, es que si ustedes, por ejemplo, manejan, por ejemplo, su computadora, ¿sí? Cuando viajan a lo que es un sitio con mayor humedad y mayor temperatura, entonces se van a dar cuenta que ya sea su teléfono o ya sea su computadora se va a calentar mucho más rápido. Ya se va a calentar mucho más rápido. ¿Esto por qué? Porque la misma temperatura de ambiente, ¿sí? La misma temperatura de ambiente es más elevada y va a acelerar también la temperatura de los componentes que ustedes tienen en el teléfono celular, en el teléfono móvil. Por esa razón es que a veces pasa, ¿no? No estoy generalizando, mucho también depende del aparato en el cual ustedes manejan. Puede depender del procesador, puede depender de las características de su equipo, etcétera. Pero se calienta mucho más rápido y en algunos casos, inclusive, yo les digo, que puede provocar también a veces intermitencias en el uso de ciertos programas, ¿sí? Entonces,
traten de experimentar, ¿no? Si es que tienen oportunidad ustedes de llevar su computadora más que todo. Bueno, yo he observado esto más que todo en la computadora, pero también sucede en los teléfonos celulares. Y de acuerdo a eso también, como dice su compañero, se calienta, puede ser que se calienta más rápido, también puede ser en el sentido de que a veces cuando ustedes utilizan programitas, hagan la prueba, ¿no? Cuando viajen a algún sitio cálido, instálense algún jueguito pesado y traten de jugar. Y hagan la prueba, el mismo juego acá en La Paz, en el Alto. Entonces, se van a dar cuenta que realmente uno o se calienta mucho su teléfono o puede que exista retardo en el momento de utilizar su equipo, ¿no? Porque no nos olvidemos también que un teléfono móvil es una mini computadora. Nosotros, por lo menos los smartphones, ya lo utilizamos de esa manera. Ya no los utilizamos solamente como teléfonos, ¿no ve? Entonces, hagan la prueba de ese tipo de experimentos que son elementos de la vida real, ¿sí? Acá también, cuando nosotros tenemos un datasheet, tenemos un cambio de temperatura y este cambio de temperatura afecta tanto a lo que es el voltaje como lo que es la corriente. Estas gráficas nos dan una referencia de cuánto más o menos va a ser nuestra variación. Por ejemplo, la corriente de rectificación, ¿sí? Que es máximo de 1 amperio. Ustedes fíjense, aquí tenemos una escala, se mantiene de 1 amperio hasta llegar a más o menos los 80 grados. Si va subiendo de temperatura, entonces la corriente va a ir bajando, ¿sí? Va a ir bajando de forma lineal y de tal manera que en este caso, ¿sí? Como la corriente va a ir bajando, entonces no va a permitir circular la corriente dentro del dispositivo y posiblemente no funcione, ¿no? Y lo mismo puede suceder con lo que es la corriente versus el voltaje, ¿no? El voltaje. Ahora, tomando en cuenta como referencia, ¿sí? Que la temperatura es aproximadamente de 25 grados. Este dato igual no se olviden, chicos. Cuando yo les digo cuál es la temperatura de uso normal de un dispositivo, entonces ustedes automáticamente me tienen que decir 25 grados, porque esa es la temperatura que nosotros normalmente tomamos de referencia. Es una temperatura ambiente. Pero ustedes dirán, pero en el alto no hay esa temperatura de 25 grados. Normalmente a lo mucho llegamos a los 20 y eso sí es que hace calor. Esta temperatura directamente se refiere al tipo de ambiente que inclusive nosotros estamos. No siempre estamos en un ambiente frío, puede que afuera esté una temperatura mucho menor, pero cuando nosotros estamos dentro de un ambiente y especialmente esto les digo cuando estamos en laboratorio con equipos a nuestro alrededor, con computadoras, ustedes mismos saben que en algunos laboratorios de la universidad hasta se trabaja con ventiladores, ¿no? Porque la temperatura va aumentando por la cantidad de equipos que nosotros tenemos y aparte las mismas personas entonces generan una cantidad de calor que el ambiente ya va elevando también su temperatura. Por eso se trabaja con esta temperatura estándar de 25 grados. Se consideran ambientes donde se utilizan los dispositivos, ¿no? Y sí o sí van a aumentar por el uso de los diferentes componentes que nosotros tengamos a la mano. Ahora, por ejemplo, acá nosotros tenemos el voltaje de referencia, ¿sí? El voltaje de referencia que tenemos como tal. Ah, exacto, muy bien. Eh, Juan David nos dice, por ejemplo, la PC tiene un sensor que llega al límite de temperatura y se apaga solito. Bueno, no es que tiene un sensor, ¿no? Directamente el mismo microprocesador, chicos, de forma interna cuando se trabaja, ¿sí? Con una temperatura demasiado elevada, es como si le estuviera dando una alerta, ¿sí? Una alerta a todo el resto de los dispositivos. Y esto hace que lo anuncie a lo que es la fuente de alimentación,
¿sí? La fuente de alimentación y por esa razón es lo que se apaga automáticamente. O sea, ahí te da un anuncio, ¿no? Entonces, se ha sobrepasado la cantidad de temperatura, entonces el equipo se va a apagar automáticamente, etcétera, ¿no? Son cuestiones de configuración que nosotros tenemos en nuestros equipos para evitar que se dañen los dispositivos, ¿no? Porque se está elevando tanto la temperatura que ya cuando nosotros le decimos, porque no se olviden también que la computadora tiene su microprocesador y su microcontrolador como parte del cerebro del mismo equipo y ese cerebro es el que le dice, a ver, momentito, te estás calentando demasiado, mejor ya deja de trabajar. Descansa un ratito, ¿no ve? Es como cuando nosotros, ¿no? En el día trabajamos y en la noche ya nos llega sueño. Entonces nosotros automáticamente el cerebro le dice al cuerpo, ya, no tienes que dormirte, estás muy cansado el día de hoy, has trabajado demasiado, anda a descansar. Dice, ¿no ves? Tu cerebro le dice eso a tu cuerpo y por eso tú vas a descansar. Y una vez que estás descansado, nuevamente puedes empezar a trabajar. Es lo mismo que sucede con las computadoras, ¿no? Entonces también tienen su propio cerebro en el que les anuncia, les dice, no, te has sobrecalentado, has trabajado demasiado, ahora tienes que descansar unos minutos hasta que recuperes tu temperatura normal. Y eso es lo que sucede. Acá, si ustedes se fijan, habíamos indicado que el voltaje del diodo como tal, de referencia, es de 0,7 voltios. Y si ustedes se fijan, la escala que nosotros estamos manejando en este ciclo es entre los 0,6 y 0,8. Entonces, acá recién arranca lo que es la corriente, ¿no? Y arranca de forma exponencial, de tal manera que avanza poco en voltaje, pero alcanza una corriente bastante alta, ¿sí? Tal como se ve en la gráfica. Esta es una gráfica logarítmica que lo podemos interpretar de esa manera, ¿no? Y si nosotros queremos encontrar un dato aproximado, entonces lo único que tenemos que hacer es lo que normalmente hacíamos en matemáticas, ¿no? Agarrar un punto de referencia y cruzarlo con los datos de información tanto en el eje X como en el eje y vamos a obtener los valores de voltaje versus corriente. También tenemos un valor en cuanto a lo que es la corriente versus la frecuencia, ¿no? Entonces aquí aproximadamente manejamos un valor de 30 amperios con una frecuencia aproximada de lo que es, digamos, en este caso está manejando ciclos por cada 60 hercios, ¿no? Entonces, por cada hercio se manejan 30 amperios, pero es el valor máximo y va cayendo a medida que va aumentando la frecuencia, ¿no? Entonces, esos son los datos que nosotros podemos visualizar, en este caso, para lo que es las características de este dispositivo. Ya cuando avancemos, por ejemplo, la parte de lo que son transistores, sensores, etcétera. Entonces, ahí también vamos a empezar a hablar de otras características adicionales que nosotros podemos mencionar. Entonces, un trabajo también les voy a dar que no solamente existen, por ejemplo, estos diodos, ¿no? Están los diodos Zener, están los diodos especiales que también se utilizan tipo sensor. Y con esos diodos de tipo sensor, entonces nosotros también podemos hacer muchas más cosas. Podemos también utilizar lo que son los llamados diodos LED, que son también otro tipo de diodos en los cuales nosotros podemos realizar nuestras prácticas, ¿no? Y son también bastante conocidos, son económicos también y no vamos a tener problemas en el momento de comprar, pero como todo componente también tiene sus propias características, ¿no? Eh, ok, vamos a continuar con la parte teórica. Sé que a veces es un poquito cansador realizar la parte teórica, pero es necesario nomás para que nosotros comprendamos estos ejemplos. Si yo les voy a dar solamente la parte práctica, yo sé que lo van a hacer bien, pero como muchos, ¿no? Entonces ya lo armo, qué bonito, pero ¿qué tiene que hacer el circuito? ¿O para qué me sirve? Y a veces esa parte es donde podemos cometer errores, ¿no? Entonces, primero siempre tenemos que saber la parte teórica y cómo funciona la parte teórica, ya vamos a ir entendiendo todo lo que es la parte del laboratorio. Y yo creo que
a la mayoría, por lo menos de la carrera, siempre nos gusta hacer más lo que es el laboratorio, más que la práctica. Yo me incluyo, ¿no? A veces a mí inclusive la teoría no me resulta un poquito agradable, pero ¿cómo vamos a comprender la parte práctica si no comprendemos la parte teórica? Es como quien dice, es algo necesario que siempre tenemos que considerar y tomar en cuenta. Entonces, acá, por ejemplo, en esta diapositiva, vemos que las características físicas son bien importantes, ¿no? Por ejemplo, las características de lo que es la corriente de tipo DC, la corriente continua máxima. Acá también, en este documento que les estoy presentando, podemos visualizar que los subíndices que normalmente se utilizan es, por ejemplo, forward current, que es la corriente de tipo DC máxima que se maneja. Entonces, también nos da algunos detallitos de cómo debemos interpretar las hojas de datos en caso de que nos den un datasheet en inglés, ¿no? Entonces, como les digo, no siempre nos dan en español. Podemos encontrar, claro que sí, pero la mayoría siempre nos va a dar en inglés. La corriente de pico transitoria, también podemos ver la corriente de pico repetitivo, que estas son las principales características que nos muestran en las hojas de datos. Entonces, acá también nos muestra eso, ¿no? La tensión de ruptura, por ejemplo, en polarización inversa. Esto mayormente lo vamos a ver en el momento en el que veamos el diodo Zener. Sí, y vamos a hacer una pequeña práctica para demostrar cómo funciona las otras características de un diodo Zener. La tensión máxima de trabajo, con cuánto máximo se trabaja de acuerdo a lo que es cada fabricante, ¿no? La corriente inversa, que es lo máximo que puede trabajar, la caída de tensión, ¿sí? Que no necesariamente es 0,7 voltios, a veces tiene una pequeña variación. Esta pequeña variación, por ejemplo, va desde los 0,65 voltios hasta los 0,8 voltios. ¿Sí? Entonces, como les digo, no es exacto. Es igual que de las resistencias, ¿no ve? Cuando nos dan un valor teórico, entonces, ese es el valor teórico de referencia, pero eso no significa que cuando nosotros tengamos el dispositivo sea el mismo dato, ¿no? Entonces, en la parte práctica siempre va a haber una pequeña variación. Ya. En este caso, por ejemplo, también se utilizan, ¿no? Una serie de modelos, ¿sí? Una serie de modelos teóricos para realizar algunos cálculos que se puedan obtener, ¿sí? Y estos son los que también nos dan algunas características generales de estos dispositivos. Bueno, solamente lo vamos a mencionar, ¿sí? No vamos a hacer ejercicios con estos con estas ecuaciones por si acaso, para que no se asusten. Y si en algún momento necesitamos hacerlo, entonces tampoco les voy a dar unos ejercicios tan complicados. La idea es que se comprenda la parte teórica con la parte práctica, no complicarlos en las matemáticas o en cualquier otro tipo de asignaturas que también se necesitan, ¿sí? Pero requiere mucho más profundidad de investigación. En este caso, por ejemplo, este es el modelo que se utiliza para las bajas frecuencias. Nosotros en electrónica utilizamos la parte de frecuencias en las cuales podemos visualizar, digamos, el uso más común, más que todo en la parte de telecomunicaciones, usamos bastante la parte de frecuencias. Cuando tú prendes, por ejemplo, tu televisor o tu radio, en la radio, por ejemplo, que ahora ya no se escucha tanto, pero si tú prendes un FM y te dicen, no, 98,5, la radio tal, y cambias de emisora, pero no es 98,6, es 98,9, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos otros datos? ¿Será que alguien más puede poner su emisora? No. Entonces, eso tiene una relación de lo que se llama la parte de frecuencia, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos en radio, en televisión, inclusive los canales que ustedes cambian, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, tú pones canal 2, pero no existe canal 3. ¿Por qué no existe canal 3? Y si tienes el canal 3, entonces tal vez es una interferencia entre canal 2 y canal 4, ¿no es cierto? O sea, hay una serie
de elementos que lo rige una institución denominada ATT. Y esta es la que dice, a ver, estos son los reglamentos y están de acuerdo a este tipo de características. Y los entendidos en la materia de telecomunicaciones somos los que vamos viendo, digamos, este tipo de características para que se pueda mandar de forma mm, mucho mejor, digamos, la señal. O sea, son una serie de factores que suceden que también requieren mucho cálculo. Pero como nosotros no estamos estudiando esa parte y más bien nos estamos involucrando en lo que es el uso directo de los componentes, entonces mayormente tenemos una serie de fórmulas que sí son importantes, que las tenemos que conocer, pero por lo menos en esta materia no las vamos a utilizar mucho. ¿Ya? Entonces, esto sería ese valor de corriente para lo que son bajas frecuencias. También tenemos el valor del voltaje de potencial térmico, que acá también se utilizan algunos datos que posiblemente ustedes ya conozcan por física, por química, que es la constante de Boltzmann y el valor, digamos, de una carga de un electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Entonces, estos valores son los que se toman como referencia para lo que son los voltajes, para lo que son algunos elementos relacionados con el uso de componentes. Y en este caso es con lo del diodo, ¿no? Entonces ustedes se dirán, ¿de dónde va a salir esa curva que hemos visualizado? Justamente del uso de estas ecuaciones, ¿no? Entonces para nosotros utilizar, digamos, esta ecuación, entonces nos da aproximadamente esta curva, ¿sí? Esta curva. Y lo que es la corriente inversa, ¿sí? De saturación de un diodo, entonces igual nos da aproximadamente esta curva, ¿ya? Entonces son factores que influyen en el momento de hacer este tipo de gráficos. Ok, entonces lo que nosotros tenemos que tomar como referencia básicamente está acá, ¿sí? Como les había indicado, ¿no? Entonces nosotros tenemos un valor de referencia en el que se parte, que es el voltaje de encendido, voltaje on o voltaje de arranque, en algunos libros lo denominan, que el potencial térmico, ¿sí? Es de 25 grados. Y esos 25 grados, ¿sí? Que se utilizan en la temperatura nos dan aproximadamente un voltaje de referencia igual de 25.7 milivoltios. Ahora ustedes dirán, pero ¿y nosotros para qué nos interesa esto si ni siquiera lo vamos a calcular? Ya está aquí como dato. Este dato, chicos, más adelante, cuando nosotros llevemos a cabo algunos ejercicios de polarización con lo que es transistores, vamos a utilizarlo. Y en algún caso también cuando estemos dando referencia a estos datos, entonces eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Son valores estándar que normalmente se utilizan, pero también, como les digo, tenemos que saber de dónde vienen. Ahora, por ejemplo, para el uso de las corrientes, el uso de las corrientes normalmente se utiliza desde 1 miliamperio hasta 1 amperio, ¿sí? Donde el diodo, el voltaje del diodo tiene aproximadamente desde 0.6 voltios hasta 0.77 voltios, ¿ya? Entonces, este es nuestro valor de referencia en cuanto a lo que es voltajes y corrientes. ¿Ya? Entonces, esta tablita lo tienen que considerar y lo tienen que tomar bien en cuenta. En el caso de los estados, por ejemplo, tenemos la conducción, ¿sí? Cuando nosotros estamos conduciendo a través de un diodo, entonces el voltaje está en modo on, en modo encendido. Y la condición es que la corriente tiene que ser mayor que cero. Y cuando estamos en corte, entonces, y la corriente está en cero, entonces el valor del voltaje significa que es menor al voltaje de arranque. ¿Eso qué significa? Que es menor a los 0.6 voltios. Eso es lo que nos indica. Ahora, acá igual, nosotros tenemos algunas señalizaciones. Esto no lo vamos a dar mucho detalle, ya. Vamos a avanzar un poquito más porque me interesa mostrarles además otras cosas. Simplemente lo que tienen que considerar es lo siguiente. Voltaje de arranque 0.7 voltios para que el diodo conduzca. Nada más. Esto igual, ¿no? Entonces, este es un modelo, por ejemplo, para lo que son las señales alternas,
Ya es un modelo matemático que normalmente se utiliza. Ahora, como les decía, el diodo puede trabajar tanto con señales continuas como con señales alternas. Eso es lo que tienen que tener bien en cuenta. Cuando yo les pregunte ese dato, entonces tienen que considerar eso. Ok, también cuando nosotros utilizamos lo que es la parte real, normalmente se utiliza lo que es resistencias internas, ¿no? Todos los dispositivos, ya les había indicado en algún momento, tienen una resistencia interna. Y esta es una ecuación que nos permite hallar más o menos cuánto debería ser esa resistencia para que se aproxime a nuestros datos prácticos. Ok, en este caso, a ver, antes de tocar lo que es el diodo Zener, entonces quería mostrarles una sección, ¿sí? Donde les quiero mostrar lo que es una sección relacionada con los componentes o mejor dicho, con los equipos que nos van a ayudar a realizar las mediciones. La última clase ya les había hablado un poquito de estos elementos, pero es bueno reiterarlos para que no nos olvidemos y para que sepamos también cuál sería la forma de utilización de cada uno, ¿no? Entonces, para las diferentes prácticas que vamos a hacer de ahora en adelante, vamos a utilizar lo que es el osciloscopio, el generador de funciones y la fuente de alimentación. Normalmente, por ejemplo, el osciloscopio que nosotros utilizamos tiene los diferentes botones. Bueno, y la anterior ya les había explicado igual un poquito, pero en este documento que les voy a facilitar también tiene un detalle mucho más comprensible acerca del uso de los mismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte del pole division, ¿sí? Esto lo estoy reiterando porque cuando les he dejado una práctica, entonces he tenido varias preguntas. Entonces, siempre es bueno aclarar por si, digamos, a alguien no le ha quedado muy claro algunos elementos que se ha explicado en la última clase, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros tenemos es la parte de escalas. Y a esta parte es cuando les hablaba y les decía volt division, ¿no? Entonces, ¿cuántos voltios tú manejas por cada división? ¿Ya? Y entonces, nosotros tenemos diferentes osciloscopios. Ya normalmente manejamos el que es de 2 canales. El de 2 canales. Entonces, estos 2 canales son los que nos permiten visualizar, digámoslo así, el eje Y, el eje Y. Por eso dice vertical, ¿no? Entonces, la posición nosotros lo podemos determinar también con estos botoncitos que tenemos por acá. Acá también tenemos la parte del mando relacionado con la parte horizontal, ¿ya? En la parte horizontal, por ejemplo, nosotros manejamos la cantidad de segundos por cada división, ¿no? Entonces, en la pantalla también nos muestra cuánto nosotros manejamos de escala. Y también tenemos otra sección, que es el trigger. El trigger es lo que se denomina disparo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a tener una pantalla, entonces el trigger es lo que nos permite visualizar de mejor manera cada una de las señales. A veces nos presentan señales más grandes, señales más chicas, y con el trigger es donde podemos, digámoslo así, visualizarlo mejor para utilizarlo. Ahora, en este caso, ¿no? Físicamente, espero que en algún momento tengamos la oportunidad de tener un osciloscopio con esas características. Es que el Channel 1 y Channel 2, ¿sí? Son los canales que se utilizan. Para Channel 1 es esta sección, por eso dice Che 1 y ahí nos dan menú, ¿no? Y es esta sección. Para Channel 2 es esta sección. Entonces, nosotros acá conectamos lo que denominamos sondas y las sondas son como los chicotillos de nuestro osciloscopio y son los que tenemos que conectar para poder hacer una medición adecuada. Esto es lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos un equipo como tal, ¿sí? Donde tenemos la parte del voltaje y tenemos el tiempo. Cada cuadrito que nosotros tenemos, ¿sí? Representa un voltaje determinado por cada división, ¿sí? Esto puede ser
el valor de la escala que nosotros estamos considerando en estos botones, ¿no? Puede ser un voltio, puede ser, qué sé yo, 0.5 voltios, 0.2 voltios. Entonces nosotros ya determinamos la escala. Por eso les decía, ¿no? De este gráfico, a ver, tú ponte la escala, cuánto quieres que sea y de acuerdo a eso, no iba a ser un valor para todos, ¿no? Iba a ser un valor para cada uno. ¿Qué tal? A alguno le salía 20 voltios, a alguno le salía 25, a alguno le podía salir 10. O sea, tú tomabas como referencia la escala y de acuerdo a eso podías encontrar, digamos, el valor del voltaje eficaz, pico pico, etcétera. Ahí más que todo era un poquito más como para que ustedes razonen, ¿sí? ¿Cómo yo podría dar las escalas? Si, por ejemplo, yo decía 1 voltio por cada división, entonces, ¿qué significaba? Que si son 5 cuadritos, entonces van a ser 5 voltios por cada división. Y digamos el tiempo, yo le decía, qué sé yo, 1 segundo por cada división. Entonces, ¿eso qué significa? Que un cuadro yo lo voy a utilizar como 1 segundo. Entonces, tengo 6 cuadros, voy a tener 6 segundos en el gráfico total, digamos, ¿no? Por periodo. Entonces, esa es la forma en la cual yo quería que ustedes se desenvuelvan. O caso contrario, alguien me dirá, no, pero yo quiero que este cuadrito sea 2 voltios. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Si es 2 voltios este cuadrito, entonces si yo tengo 5, entonces ya no va a ser 5 voltios, va a ser 10 voltios. Y ese es el valor que yo voy a considerar dentro de lo que es la parte de los ejercicios que les he dejado, ¿no? Inclusive les he dejado también una sección en la que ustedes tenían que dibujar el gráfico que se les pedía, ¿no? De las diferentes señales. Ok, dentro de lo que es el osciloscopio, ¿sí? También nosotros podemos elegir un punto de referencia donde se va a utilizar. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, el osciloscopio tiene en realidad 4 cuadros, ¿sí? 4 cuadros dentro del eje. Digámoslo así, este es el eje principal en X y este es el eje principal en Y. Y nosotros podemos utilizar este eje punto cero o podemos usar otro punto cualquiera para poder hacer el gráfico que corresponde. Ok, entonces acá también está la referencia. Entonces, como les digo, entonces nosotros podemos movilizar de acuerdo al gráfico que corresponde, etcétera. Entonces, podemos hacer el desplazamiento tanto en la parte horizontal. Si ustedes se fijan acá dentro de la escala, podemos ir seleccionando cuánto es el valor comprendido, que normalmente está entre los 5 nanosegundos y los 5 segundos. La sincronización también de la parte de la onda, entonces trigger, como les digo, entonces los osciloscopios normalmente están utilizados para funciones periódicas, normalmente están utilizados para funciones periódicas. Entonces, el trigger nos permite, por ejemplo, cuando no tenemos una visualización muy clara porque constantemente se mueve la función, entonces tomar como una especie de screenshot, ¿sí? A la pantalla para que nosotros podamos visualizar mucho mejor esa señal en ese instante de esa manera, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos sincronizar y podemos ver exactamente dónde se encuentra, ¿no? Porque cuando está en movimiento, ustedes mismos saben que es difícil visualizar una imagen, ¿no? Entonces, nosotros sacamos el screenshot con el trigger y ahí podemos visualizar mejor la señal. ¿Ya? Ahora, hay una sección donde nos muestra el modo DC y el modo AC. Entonces, ¿qué diferencia hay una con la otra? En el modo DC, por ejemplo, nos muestra las ondas tal cual son, en modo real. O sea, va a seleccionarse la onda si está distorsionada, te va a mostrar distorsionada, etcétera. En cambio, cuando tú pones en el modo AC, la señal sale filtrada. ¿A qué se refiere cuando hablamos de señal filtrada? Ejemplo, habíamos hablado en algún momento de las señales de ruido. En el modo AC ya no te va a mostrar ruido. O sea, si tu onda es perfecta, entonces te va a mostrar esa onda perfecta. Si, por ejemplo, en el modo DC tú lo pones, entonces siempre vas a capturar un pequeño ruido, porque todos, absolutamente todas las señales tienen un ruido.
será pequeño, será grande, pero al final es ruido. Y eso es lo que la diferencia entre lo que es el modo DC y el modo AC. ¿Ya? Eso es, chicos. Ahora, la parte de la sonda, como les digo también, es, es un, digámoslo así, entre comillas, un chicotillo en el que tiene una punta, y a su alrededor tiene lo que es un pequeño cocodrilo, ¿sí? De color negro. Este cocodrilito de color negro normalmente se lo conecta, tiene que ser conectado a lo que es la parte de tierra para que no haya mucho problema en el sentido de que en el momento de mostrar o visualizar la parte de las señales, ¿no? Entonces, en este caso, normalmente lo que se hace es como son conexiones a tierra, la parte de los cocodrilos, entonces siempre deben conectarse a un mismo punto de referencia, ¿no? Para que no se provoque muchas distorsiones en las señales. Bueno, esta parte también les voy a dejar para que ustedes den una pequeña lectura, ¿sí? Eso más que todo es para un buen uso de un osciloscopio. Ya, ahorita no lo tengo a mano, pero la siguiente clase les prometo que les voy a mostrar un pequeño osciloscopio que yo tengo y vamos a hacer justamente la práctica con ese mi osciloscopio. Vamos a hacer de forma simultánea, ¿no? Yo sé que ustedes no tienen un osciloscopio en casa y es un poquito caro conseguirlo y tampoco nos va a servir demasiado aparte de la materia, entonces no le veo conveniente que lo compren. El pequeño osciloscopio que yo tengo me ha costado aproximadamente unos 200 bolivianos, unos 200 bolivianos en las tiendas de electrónica, que me sirve para señales pequeñas, para señales de demostración. No tengo ese osciloscopio grande que ustedes han visualizado, pero sí, digamos, un pequeño osciloscopio, por lo menos para que veamos algunas señales que yo que les puedo mostrar a través de algunos circuitos, ¿no? Entonces, simplemente para que ustedes lo conozcan, lo visualicen y todo aquello. No es necesario que ustedes lo compren, ¿ya? También voy a conseguir un generadorcito de funciones para que también podamos visualizar tanto con el osciloscopio como con el generador y de esa forma también hacer algo que esté a nuestro alcance, ¿no? Entonces, ideal sería que en la carrera tengamos estos materiales y qué lindo sería, ¿no? Que nosotros los utilicemos en el momento que ya estemos de retorno a las clases presenciales. Pero seguramente va a haber oportunidad, no se preocupen, y ahí también va a ser mucho más interesante esta interactividad. Ya, entonces, todas estas recomendaciones normalmente se les hace cuando nosotros utilizamos lo que es el osciloscopio, ¿no? Entonces les voy a dejar el decálogo para que ustedes también lo puedan revisar. Otro elemento que nosotros tenemos, y alguno de ustedes me preguntaba qué tipo de señal manda lo que es un generador de funciones. Por eso de ahí viene su nombre, generador de funciones. El generador de funciones puede enviar varias señales, y normalmente tiene esta forma, ¿ya? Ustedes ven acá tres conectores, ¿sí? Tres conectores. Acá ven, por ejemplo, lo que es la señal offset y la selección de la amplitud, ¿ya? Entonces, cuando nosotros mostramos lo que es la señal de amplitud, entonces nosotros podemos controlar qué tamaño va a ser nuestra señal de onda en el eje vertical, ¿sí? En el eje vertical. Y el DC offset es un valor de continua en el cual nosotros podemos ajustar, por así decirlo, la señal que va a salir en el osciloscopio. Se utiliza de forma simultánea tanto lo que es el generador de funciones como lo que es el osciloscopio, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la amplitud, digamos, cuando tú tienes una señal, entonces esta amplitud lo alarga un poquito más, ¿no? De acuerdo a la señal que tú vas teniendo. Ahora, acá nosotros igual manejamos una serie de escalas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú pones este botón,
este botón que es el selector de frecuencias. Entonces acá tienes una serie de botones. Entonces los botones que tú vas a ir utilizando, entonces maneja máximo este rango. Es como cuando tú utilizas el multímetro, ¿no? Esto dice de 2 a 20. Entonces tú seleccionas y máximo vas a obtener 20. Ahora, si utilizas la siguiente escala, entonces tienes que multiplicar este 20, ¿sí? Por el valor que tú tienes. Por ejemplo, vas a seleccionar, qué sé yo, 5. 5. 5 por 20, ¿cuánto sería? 5 por 20, 100, ¿no es cierto? 100. Entonces tú ya no estás seleccionando cualquier valor, estás seleccionando 100 Hz, ¿ya? Y lo máximo que vas a obtener en esta escala es hasta 200, la siguiente es hasta 2K, etcétera. Entonces siempre tienes que multiplicar por un valor anterior para seleccionar tu frecuencia. Ahora, ¿qué tipos de selección de forma nosotros podemos manejar con lo que es un generador de funciones? Podemos manejar, por ejemplo, una señal de onda cuadrada. Acá tenemos una señal senoidal. Podemos manejar, por ejemplo, lo que es un diente de sierra. Mayormente están estos tres para lo que es el selector de forma de onda, ¿ya? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a utilizar la primera parte, ¿sí? Tenemos un diodito, vamos a tener un generador de funciones, una resistencia, siempre se utiliza una resistencia de carga para que nosotros podamos acoplar y podemos utilizar este tipo de laboratorio. Esto ya les voy a mostrar mayormente para que no tengamos mayor problema en el momento de utilizar la parte de los componentes. Ok, vamos a ponerlo acá. Ya. Sé que esta parte es un poquito pesada, no sé, pero no se preocupen, enseguida vamos a ver un poquito de la parte práctica para que no sea tan pesado, ¿no? Pero esta parte también me parece bastante importante para que lo tomemos en cuenta. ¿Qué es un diodo Zener? Un diodo Zener, por ejemplo, es aquel que aprovecha la parte de conexión inversa para convertirlo en voltaje, ¿ya? Antes de pasar a esta sección, ¿sí? Y para que vayamos haciendo una práctica visual, voy a compartir mi cámara y vamos a ver cómo deberíamos de hacer la medición en cuanto a lo que es la parte práctica, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo lo que es mi multímetro. Ya, aquí tengo mi multímetro. Entonces, ustedes para hacer la medición de cualquier tipo de diodo, ¿sí? Para ver si funciona o no funciona. Ahorita lo he hecho perder mis dioditos. No sé dónde lo puse, pero de todas maneras vamos a hacer la práctica. ¿Ya? Este es, ¿no es cierto? Nuestro multímetro y ustedes se van a fijar acá. Si ustedes se fijan, este es el símbolo del diodo. Entonces, yo voy a cambiar mi escala a lo que es el símbolo del diodo. ¿Sí? Yo voy a cambiar mi escala a lo que es el símbolo del diodo. Y con los chicotillos que yo tengo, voy a poder realizar la identificación tanto del ánodo como del cátodo, ¿ya? Del ánodo como del cátodo. Y ustedes van a ver qué es lo que sucede en este caso. A ver, vamos a ponerlo aquí. Aquí. Así, para que no se caiga. Ya, yo voy a agarrar uno de estos diodos, ¿sí? Que es un diodo LED, ¿sí? Y básicamente vamos a hacer la medición, ¿ya? Entonces, pongámosle el caso. Yo no sé identificar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Entonces, yo voy a agarrar una de las puntas cualquiera y voy a hacer esta operación. Entonces, el diodo LED normalmente funciona con lo que se llama diodo emisor de luz, ¿sí? Es decir, que me tiene que mandar una luz.
pero en este caso, si ustedes se fijan, no manda ninguna luz, está apagado. Ahora que algo que también me tiene que identificar acá, tiene que marcar un valor. Entonces, no está marcando nada cuando estoy haciendo la medición. Entonces, eso significa uno de dos. O el diodo está mal o no lo estoy midiendo de forma correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dar la vuelta, ¿sí? Vamos a dar la vuelta de los pines y vamos a ver si funciona. Ahí no sé si ves, si se ve que funciona, ¿no? Ahí agarramos y enciende el diodo LED. Ahora, ¿cómo también me doy cuenta? Si ustedes van a poner un diodo cualquiera, ¿sí? Que no emite luz, entonces el valor tiene que cambiar. Si ustedes se fijan, ahí está. Lo que nos muestra, perdón, lo que nos muestra en pantalla es un voltaje, el voltaje que está manejando actualmente, en este caso el diodo LED, ¿sí? Ese es el valor de voltaje de este diodo LED. Entonces, normalmente nos va a mostrar este dato y cuando no funciona, entonces simplemente no va a conducir. Entonces, esto significa que cuando nosotros agarramos de esa manera, no se olviden que con la batería de mi multímetro, yo también puedo hacer esa medición, ¿no? Entonces, es una forma en la cual nosotros podemos verificar si es que funciona o no correctamente nuestro diodo LED. Ahora, otra forma de verificar, ¿no es cierto? Cuál es el ánodo o el cátodo de nuestro diodo LED. Entonces, simplemente es visualizando el tamaño de los pines, ¿no? Un pin siempre va a ser más corto que el otro, ¿ya? Un pin siempre va a ser más corto que el otro y de forma interna también se puede notar la diferencia, ¿no? La parte positiva siempre va a ser un poquito más larga en cuanto a lo que es el pin, o también podemos indicar que en la parte interna, sí, es el pin más corto, ¿no es cierto? En cuanto a lo que son los diodos LED, ya, para mostrarles un poquito cómo funciona, existen diferentes tipos, pero funcionan de la misma manera. Por ejemplo, hay de diferentes colores, ¿ya? Hay este rojo, hay amarillo, naranja, acá tengo un verdecito. Y si ustedes se fijan acá, a diferencia de estos, son más pequeños. Ahora ustedes dirán, pero ¿y qué pasa si es que yo me compro estos pequeños o qué pasa si yo me compro estos grandes? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente casi ninguna. Es que los pequeñitos, les cuesta un poquito más económico que estos, los grandes. Por decirte, este te cuesta 20 centavos, este te cuesta 4 por un peso. Esa es la única diferencia. ¿Funcionan igual? Claro que sí, pero obviamente por el tamaño del dispositivo hay una diferencia mínima de corriente. Eso es lo que les puedo indicar. Y obviamente depende del tipo de trabajo que nosotros vayamos realizando para necesitar un diodo LED de mayor intensidad, ¿no? Mayormente los que tienen mayor intensidad son los diodos LED rojos. ¿Por qué? Porque manejan un poquito más de voltaje que los otros colores, pero obviamente todos van a iluminarse. También hay estos dioditos transparentes que se utilizan de forma que ustedes puedan tener un color una vez que se encienda el diodo como tal, ¿no? Entonces, esa es otra forma. ¿Ya? Eso es, muchachos. Eso más que todo para mostrarles en cuanto a lo que es la parte práctica. Ya, eso chicos. Ya más que todo, esa parte quería mostrarles. Vamos a dejar de compartir cámara. Ya, entonces acá también les voy a mostrar lo que es los diodos Zener, ¿sí? Los diodos Zener son iguales que los diodos, pero si ustedes se fijan, el símbolo que tienen acá es diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El diodo Zener, por ejemplo, tiene como una S, digámoslo así, un tanto cuadrada en la parte de la terminal negativa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre lo que son los diodos Zener y los que son los diodos de silicio? Básicamente, los diodos Zener, además de utilizarse como diodos comunes y corrientes, se los utiliza también como
estabilizador de tensión. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, tú tienes, qué sé yo, 10 voltios que están circulando a través de tu circuito, pero tú no quieres que circule los 10 voltios, quieres que solamente pasen, digamos, 7 voltios. Entonces, ¿qué haces? Agarras un diodo Zener donde tú lo vas a conectar en polarización inversa y te va a mandar solamente esos 7 voltios que tú necesitas para tu circuito. Entonces, esa es la función del diodo Zener, que va a mandar una tensión estable en lo que es tu circuito. Además que la corriente se va a disparar tal como está acá, ¿no es cierto? O sea, poco voltaje, alta corriente. Entonces, por eso viene así esta gráfica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Y este es un cuadrito resumen de cómo funciona el diodo Zener. Es que si nosotros tenemos un valor conductor, ¿sí? Entonces, en este caso, el voltaje, ¿sí? El voltaje que nosotros arrancamos igual va a ser de 0.7 voltios, donde la corriente va a ser mayor a cero. También, si nosotros tenemos el dato de la corriente en corte, entonces el valor de voltaje en Z, que sería el valor del voltaje en Zener, ¿sí? Va a ser menor que el voltaje y menor que lo que es el voltaje de arranque, ¿sí? Si es menor que ese voltaje, entonces va a estar en corte. O sea, no tiene que ser menor a lo que es el voltaje de arranque, que en este caso sigue siendo 0.7 voltios. Ahora, en polarización inversa, el valor de polarización inversa, el voltaje que nosotros insertamos tiene que ser el mismo que el valor de Zener. En este caso, la corriente va a ser menor que cero. Entonces, en este caso vamos a tener también un valor máximo de corriente en inversa. ¿Ya? Entonces, esto la siguiente semana, cuando ya tengamos nuestros dioditos Zener, lo vamos a poder visualizar de forma física. ¿Ya? Para eso no se necesitan muchas cosas. Necesitamos una batería, necesitamos un diodo Zener, necesitamos una resistencia y necesitamos nuestro multímetro, nada más. Y ahí vamos a ir visualizando esto. Em, yo les voy a pedir que compren por lo menos unos 2 dioditos Zener, ¿sí? 2 dioditos Zener para hacer la comparación como tal y que nosotros podamos visualizar la diferencia. Después, los diodos rectificadores, igual les voy a mandar la lista para hacer un pequeño puentecito de diodos. Podemos utilizar de 2 a 4 diodos, diodos normales, o si es que pueden conseguir un puente de diodos también es válido. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos utilizar en lo que son puentes de diodos, son 4 diodos incorporados en un solo dispositivo. Después también les voy a enseñar cómo se utiliza este tipo de componente. En este caso, por ejemplo, la parte rectificadora, nosotros tenemos una señal alterna. Cuando pasa por el rectificador, esta señal alterna se vuelve una señal constante, ¿sí? No se olviden que nosotros tenemos una tensión de tipo alterna, es lo que llega la energía a nuestra casa, ¿no es cierto? Es la tensión en energía que llega a nuestra casa es de tipo alterna, pasa por lo que es el rectificador y se convierte en señal continua. Este claro ejemplo es el que nos muestra nuestro cargador de celular, ¿no? Llegan 220 voltios, pero a nosotros solamente para alimentar nuestro teléfono necesitamos 5 voltios. Y normalmente ese es el esquema que nos dan, que es el voltaje de entrada, ¿sí? Y el voltaje de salida como VO, ¿no es cierto? El voltaje de entrada es VI, voltaje de salida es VO. Y ahora también en la salida nosotros tenemos lo que es la resistencia de carga, que esto también de forma interna ya lo tienen las fuentes de alimentación. Cuando veamos la fuente de alimentación, entonces ahí vamos a ver de forma rápida también cómo funcionaba el resto de nuestros componentes. Ahora acá, por ejemplo, nosotros tenemos, esto es lo que nosotros en realidad vamos a sacar en nuestro laboratorio que les voy a dejar para que ustedes lo realicen. Les voy a dejar una pequeña guía para que lo puedan hacer en casa con calmita, ¿sí? Porque yo sé que nos vamos a demorar demasiado acá en clase.
Entonces, por eso también no les quiero dar ese tiempo para que ustedes también lo realicen. Y si tienen preguntas, entonces también lo van a hacer. Les voy a dejar también un video guía para que ustedes lo puedan hacer con calmita, usen lo que es los dispositivos que tienen en el Proteus. Si alguno tiene lo que es la parte de la aplicación, ahí también ustedes van a visualizar que tienen los dispositivos a mano. De todas maneras, vayan manipulando, como les digo, la parte de la aplicación es un poquito más es más memotécnico que otra cosa. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un diodo común y corriente, y tenemos una señal alterna, ¿sí? Que en este caso sería un voltaje alterno o un generador de funciones. Entonces, insertamos este generador en lo que es el diodo y vamos a obtener esta señal en lo que es el osciloscopio, ¿no es cierto? Vamos a tener una señal alterna. Esa es la señal de entrada. Ahora, si nosotros al utilizar esta señal alterna colocamos, por ejemplo, visualizamos en lo que es el osciloscopio, entonces también vamos a visualizar el resultado que cuando tenemos el diodo, ¿sí? Nos va a mostrar esta señal. Nos va a mostrar una señal cortada. La parte superior nos va a mostrar de forma correcta, la parte inferior ya no nos va a mostrar la señal, la parte superior nos va a mostrar, o sea, solamente nos va a mostrar las señales positivas y no así las señales negativas o viceversa. Si nosotros polarizamos de forma inversa, cambiamos la posición de nuestro diodo, entonces vamos a obtener una señal alterna. Eso es. De la misma manera, ¿no? Entonces el condensador que nosotros utilizamos, esto ya directamente va a ser con una carga directa, ¿sí? Pero en el osciloscopio lo que nosotros quisiéramos visualizar es esto, ¿no? Una señal que tenemos de tipo alterna y posteriormente visualizarla de esa manera. Otro de los elementos que normalmente utilizamos, ¿sí? Es el condensador, el condensador. Entonces, cuando nosotros utilizamos lo que es el condensador, básicamente almacenamos una cantidad de energía, seguramente ustedes han visto en el anterior semestre, almacenamos la energía y dentro de un tiempo determinado lo hacemos la descarga. Visualmente, ¿cómo podemos interpretar esto? Es cuando, por ejemplo, tú tienes un cargador de tu computadora o de tu laptop que tiene un LED, ¿no? Entonces lo conectas, se enciende el LED, pero al desconectar tu cargador, entonces tú te das cuenta que tarda en apagarse ese diodo LED. Eso es un efecto que tiene del capacitor que lleva de forma interna. No nos olvidemos que los cargadores de laptops también son fuentes de alimentación y dentro de una fuente de alimentación siempre va a existir lo que es el condensador electrolítico que nos va a permitir almacenar la energía por una cantidad de tiempo más extensa, ¿no? Y eso lo podemos observar directamente con el LED. Nosotros no tenemos el osciloscopio a la mano o el generador de funciones para mostrar esa señal, pero la forma más visual que nosotros podemos realizar es utilizando lo que es el diodo LED, que nos va a mostrar ese tiempo de descarga que tenemos, ¿no? Inclusive nosotros podemos contabilizar cuántos segundos tiene en cuanto a lo que es el tiempo de descarga cuando hacemos esa operación con nuestros cargadores de laptop, ¿no es cierto? Que la mayoría, en muchos casos, tienen su LED, ¿no? En otros casos no lo tiene, pero si es que lo tenemos, entonces sería bueno hacer la prueba. Ok, entonces nosotros tenemos una señal de entrada. Esta es la señal que llega a nuestra casa. Luego tenemos la señal del capacitor. El capacitor se toma su tiempo para realizar la carga y después viene un voltaje de forma constante, tal como se ve acá, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros juntamos las dos curvas, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener, por ejemplo, la señal de carga del condensador que va a ser básicamente un valor neutro y posteriormente se va a mantener el valor de la señal del voltaje que nos está insertando.
¿Ya? Entonces, eso es lo que se provoca, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la corriente, entonces no nos olvidemos la ley de Ohm, que es el voltaje que nosotros tenemos del condensador y la resistencia de carga que va, ¿no es cierto? Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos como referencia y también una forma de hacer la prueba también en la carga y descarga de un capacitor es a través de una resistencia, ¿no? Podemos hacer la prueba eso en la siguiente semana para que también ustedes visualicen cómo se carga y descarga un capacitor. Y eso, visualizarlo es bastante interesante y bastante bonito, ¿no? Vamos a poder observar de forma física eso con componentes que ustedes tengan en casa. Ok, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un capacitor y tenemos la señal que está constantemente cargando y descargando el capacitor, cuando solamente se carga, entonces se mantiene constante, pero cuando carga y descarga de forma constante, entonces ya tenemos una señal diferente, como en este caso, ¿no? Entonces tenemos una señal alterna, pero cuando tenemos el diodo, entonces hemos visualizado que solamente nos va a mandar una señal y al mismo tiempo cuando está intentando descargarse el capacitor, entonces esta señal ya no va a ser tan abrupta, ya no va a llegar a cero, sino va a ser un valor intermedio entre estos datos y posteriormente ya va a tomar la misma forma de la parte inicial y posteriormente nos va a mostrar el resto de la señal como tal, ¿no? Entonces, este va a ser el resultado. En esta segunda gráfica podemos observar la descarga que se tiene de un capacitor, pero al mismo tiempo también podemos observar lo que es la resistencia de carga, ¿ya? Y eso es lo que vamos a observar la siguiente clase. Esto es lo que se denomina puente de diodos, ¿ya? Puente de diodos. ¿Cómo es el puente de diodos? Tú tienes una señal alterna, conectas a 4 diodos de esta manera, ¿sí? Y tienes también una resistencia de carga. Entonces, lo que sucede a través de este circuito es que te va a mostrar una señal rectificada de tal manera que la corriente va a empezar a circular en un sentido, ¿sí? Por los dos diodos que tiene y la señal que nosotros vamos a obtener ya va a ser, pues, ya no va a ser la señal cortada que teníamos, ¿no? Estas señales del lado negativo se van a convertir en señales del lado positivo. Y esto es lo que ustedes van a obtener en su siguiente laboratorio, ¿no? Entonces van a tener una señal de entrada que es de tipo alterna, pero su señal de salida tiene que darles estas curvas. Tiene que darles esas curvas. Esos serían los semiciclos que nosotros vamos a obtener de tal forma que tenemos un resultado final. Bueno, jóvenes, entonces, como les digo, todo esto sería la parte teórica en la cual nosotros vamos a visualizarlo, ¿sí? En la parte de ejercicios, la parte práctica, y vamos a ir deteniéndonos para realizar este circuito, ¿no? Ok, eh, tal vez alguna pregunta, duda hasta el momento. Em, Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a ver cómo les va en el transcurso de los minutos que quedan para lo que es el uso del simulador. No sé si tienen alguna pregunta, duda, tal vez, o si todo está claro. Ya, muy bien. Entonces, vamos a, vamos a hacer un pequeño ejemplito. Denme un segundito, vamos a compartir pantalla. Vamos a dar un nuevo nombre. Eso que se llama práctica. Ya, ok. Bueno, para buscar, por ejemplo, lo que es la parte de dispositivos, ustedes ya saben, le seleccionan la parte de P y acá le pueden poner diodes. Miren, acá nos aparece, ¿no? La cantidad de diodos que nosotros tenemos
Y acá, por ejemplo, nosotros podemos visualizar cuál es el diodo que vamos a querer utilizar, ¿no? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el 1N4007. Este podemos utilizar, que es el más común, ¿sí? Es el más común que tenemos. Le decimos OK, dibujamos. Después, para utilizar la parte de resistencias, no se olviden, acá nosotros le ponemos resistor. Resistor, ahí está. Igual podemos dibujar nuestra resistencia. Después también una fuente de alimentación. No se olviden que para la fuente de alimentación es el B-Source, pueden hacerlo. B-Source. El B-Source, por ejemplo, es para una señal continua. Pero en este caso ustedes me dirán, pero yo quiero utilizar una señal alterna. ¿Qué puedo hacer para utilizar una señal alterna? Bueno, tienen dos formas. La primera es utilizando lo que es el generador de funciones, ¿sí? El generador de funciones que sería acá, ¿no es cierto? Este icono que dice generator mode, le pueden poner una señal de tipo senoidal, ¿ya? Y con eso ustedes ya están generando una señal de tipo senoidal y pueden hacer la conexión de forma directa, ¿no? De este componente. Y segundo, vamos a necesitar también lo que es un osciloscopio. Este es el osciloscopio, ¿no? Entonces, uy, ahí se me fue. El osciloscopio. Este osciloscopio, por ejemplo, tiene 4 canales. Tiene 4 canales y los 4 canales son los que normalmente vamos a utilizar, pero no es necesario que utilicemos los 4, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar, por ejemplo, lo que es uno de los canales para visualizar, etcétera, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, yo lo vamos a conectarlo. Inge, disculpe, Dime. ¿el otro con qué nombre lo buscó antes del osciloscopio? Generador. Generator mode. Generator mode. Eso lo puedes utilizar. El otro no me acuerdo ahorita, pero también puedes utilizar, por ejemplo, un transformador. Les voy a dejar la guía, ¿sí? Para que también ustedes no se pierdan en ese sentido y que puedan tomarlo en cuenta. ¿Ya? Esto acá tenemos, por ejemplo, nuestra resistencia. Sí, ahí se puede modificar. Generalmente el valor de resistencia de carga para lo que es este tipo de circuitos es un K. Generalmente, ¿no? Entonces, podemos utilizar otros valores también distintos, obviamente dependiendo del circuito, pero para un circuito básico basta y sobra el de un K. ¿Ok? Bueno, de esa manera vamos a realizarlo. Y bueno, esto directamente a lo que es tierra lo vamos a conectar, ¿sí? Lo vamos a conectar lo que es a tierra. Ah, ¿dónde está mi tierra? Aquí está ground. Aquí no. Ground. No lo encuentro. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, con este dispositivo yo puedo visualizar lo que es las diferentes gráficas y juntamente con eso ya lo podemos hacer esta parte del dispositivo. Ok. Bueno, esos son los elementos que nosotros podemos mostrar dentro del uso del circuito. Les voy a pasar, como les digo, lo que es la guía que corresponde para esta parte y que lo hagan con calmita.
¿Ya? Entonces, ahorita en este momento, como hemos hecho bastante teoría, vamos a descansar unos minutitos, ¿sí? Vamos a descansar unos minutitos para que retomemos energías y por lo menos hagamos un ejercicio práctico para mostrarles lo que va a funcionar. Hagamos un descanso, por ejemplo, yo tengo 10 y 22, unos 15 minutitos, ¿sí? Unos 15 minutitos nos vamos a tomar y 20, sería hasta y 37 más o menos, hasta y 37 y retornamos. Igual, va a ser bastante cortita la última intervención. ¿O prefieren pasar hasta las 10:30, chicos? Sí, Inge, mejor ahora. 10:30. 10:30. Sí, sí, por favor, pasemos. Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Ya, hasta las 10:30 entonces pasamos porque eh, cuando es así mucha teoría, yo sé también que es un poquito pesadita la clase y bueno, más que todo en esta parte, como les digo, para que lo visualicemos la parte del laboratorio, más que todo, vamos a hacer esta parte. Les voy a compartir lo que es la parte del diagrama, por lo menos para que lo tengan, ¿sí? Y lo vamos a complementar conmigo. Y eso también, para que sea parte de su participación, lo vamos a dibujar. Ya, como les digo, a ver, aquí lo vamos a poner en la pantallita. Para la parte de diodo, ¿sí? Les repito, para lo que es el diodo, se van a P y le ponen diode, diode. Diode. Eso para contabilizar su participación. En diodes lo pueden poner, ¿sí? Ahí ya está el mío. O directamente acá, como ya estamos utilizando un código, le pueden poner 1N4007. Ese código le pueden poner. Igual, automáticamente les va a aparecer el mismo diodo que hemos buscado en lo que es el datasheet. ¿Ya? Lo seleccionan, le dicen OK. ¿Ya? Entonces, como parte de su practiquita, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Me van a dibujar los diodos, ¿sí? Me van a dibujar los diodos de este esquema. A ver, vamos a compartirlo para que tengan en claro. Este esquema, ¿sí? Este esquema es el que quiero que me dibujen, ¿ya? ¿Está bien? Vamos a dibujar los 4 dioditos. Vamos a conectarlo con una resistencia RL. Esta RL, como les digo, va a tener un valor de 1K, ¿ya? Una resistencia de 1K va a ser. Este es el generador de funciones, ¿ya? Que lo tienen que conectar a la tierra y la conexión es esta. Y me hacen ese gráfico y con eso terminamos la participación. Y ya la siguiente, para el laboratorio, les voy a dejar la guía y van a utilizar ese mismo esquema para mostrar este gráfico. Este gráfico es el que les debería de salir cuando lo hagan correr, digamos, ¿no ve? Este gráfico, así les tendría que dar. Las curvas seguidas como si fueran unas montañas, más o menos. Eso es lo que les tendría que dar. ¿Estamos bien, chicos? Eso más que todo para la parte de participación y que estemos activos unos minutitos. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, Inge, ¿la tierra de dónde lo saco? Disculpe. ¿Perdón? ¿La tierra de dónde lo saco? A ver, dame un segundito. Puedes utilizar, por ejemplo, lo que está acá. A ver, vamos a poner una nueva función pantalla. Puedes utilizar lo que estamos acá, ¿dónde está? Ahorita también se me perdió a mí. Jeje. Aquí, puedes utilizar lo que es el ground, que es la tierra. Y ahí. El ground puedes utilizarlo. O hay otra tierra, a ver, déjenme recordar cuál era. Clic derecho ahí para colocarlo igual. Inge. El clic derecho. Ahí. Ah, ya me rayé aquí. Ya. ¿Dónde estaba la tierra? A ver si alguien me hace recuerdo. Ahorita se me fue. En la parte superior, lado izquierdo, Inge, el color amarillo.
Ah, ya, aquí no es. Sí. Ahí está. Ups. Ya. En las dos líneas es Inge, donde ahorita estaba, pero más abajo. Más abajo, no, eh, no, donde lo amarillo está ahí, entonces. Aquí Ahí, no. en ese era, no era en el otro. Ah, ya. Pero Ah, ya. Perfecto. Gracias. Ahí está. Inge compartió una fotografía, ¿cómo lo pueden sacar sin necesidad de entrar ahí? Clic Ah, derecho, terminal. Ahí le sale. Está también para cargar Ground ah, ya. Perfecto. en el grupo. Ya, súper. Gracias, chicos. Ya. Entonces, acá estaba, ¿no? Sí, yo me equivoqué. Aquí está. En estas dos líneas puedes encontrar el ground, que es directamente tierra, que este simbolito, entonces te puede ayudar ahí para conectar con tu resistencia. Y listo, ¿no? Y como dicen tus compañeros, en realidad lo bueno es de que hay en el menú hay diferentes formas de ingresar, ¿no? Entonces la que más se adecue a la practicidad que tengamos, entonces esa la podemos utilizar. Por lo tanto, digamos, ahorita este es el generador de funciones. También pueden utilizar un transformador. La siguiente vamos a hacer con un transformador para que noten la diferencia, ¿no? Entonces, esto es con el generador. El otro va a ser con el transformador. A ver, les voy a compartir la pantallita para que lo podamos armar rapidito. Y eso lo mandan así en forma de fotito del circuito armado, este circuito, a lo que es el grupo. Les repito, la resistencia va a ser de 1K, ¿ya? Entonces me lo mandan y ya, con eso acabamos la clase. Eh, Terminan de hacerlo y listo. Ya con eso concluimos, ¿no? Esta parte y ya pueden descansar. Les mandaré mejor la fotito de la diapositiva para que lo tengan y tengan también un poquito más de tiempo. Pueden irse también a su break. Yo sé que ahorita deben estar cansaditos y tal vez quieren, no sé, algún snack o algo. Entonces les voy a mandar mejor la foto del circuito que tienen que hacer y me lo pueden mandar hasta mediodía con calmita. Ya, solamente la fotito. Quiero verlo en el simulador que estén utilizando, ya sea en Proteus o ya sea en Electric Circuit y que ustedes lo puedan armar y ya con el laboratorio ya vamos a tener van a tener más practicidad y si tienen algún problema, igual la siguiente semana lo vamos a resolver directamente. La siguiente semana va a ser neto práctico, todo va a ser práctico. Entonces, tengan su simulador a la mano, tengan su calculadora a la mano también. Vamos a hacer un par de ejercicios relacionados con la parte de diodos. Les voy a solicitar un par de materiales para que lo puedan tener ustedes y en casa puedan también seguir con la práctica, ¿no? Entonces, habíamos quedado también que si es que no tienen materiales a la mano, entonces puedan reunirse por lo menos de a 2 personas para realizar la práctica que corresponde. La siguiente semana sí les voy a pedir que hagamos todos, así para que tengamos una visión más clara. Vamos a también ver lo que es la carga y descarga de un capacitor. Es una práctica bien bonita. No sé si lo hicieron ya en física 3, tal vez lo han hecho y no quisiera tampoco repetir las prácticas. ¿Han hecho la carga y descarga de un capacitor? ¿Jóvenes? No, No, no han hecho. No Perfecto. tuve el placer. Ok, perfecto. No, Inge, Perfecto, lo vamos a hacer conmigo. No se necesitan muchas cosas, es lo bueno. Solamente un capacitor necesitamos, resistencia, una batería, un par de cablecitos y ya, nuestro Prodware, nada más. Entonces vamos a hacer la siguiente y van a ver que es bien bonito y se van a dar cuenta cómo funciona un capacitor y ya se van a dar cuenta también cómo funciona dentro de una fuente de alimentación o dentro de sus cargadores también de teléfonos móviles o de laptops.
Ya, entonces eso lo vamos a hacer para la siguiente. Yo sé también que cuando es así muy teórico, tampoco quiero extender demasiado la clase porque se vuelve bastante pesadita. Pero creo que hoy día hemos abarcado la cantidad de teoría suficiente como para que podamos hacer la práctica la siguiente semana y va a ser mucho más activa que el día de hoy. Eso sí, yo les prometo. Y como les voy a mostrar también algunos de los equipos que yo tengo, entonces vamos a sacarle mayor provecho posible a todo lo que podamos hacer, tanto en la parte del simulador como en la parte física, ¿ya? Listo, chicos, que tengan buen resto de jornada. Háganos el esquemita que les digo como parte de la participación de hoy. Él les voy a dar chance hasta por lo menos mediodía para que lo puedan armar. Simplemente ármenlo hasta acá, ¿ya? Y la siguiente semana ya lo vamos a ver con el osciloscopio, vamos a visualizar con lo que es la parte física, etcétera, ¿no? Y en la semana, chicos, les voy a enviar también lo que es los componentes que vamos a utilizar para que ustedes puedan comprarlo, ¿ya? Igual que no van a ser muchos. Bueno, chicos, nos vemos la siguiente clase. Ya, que tengan buen resto de jornada. Chao, chao. Hasta luego, Inge.